Hola, ¿cómo están? Hoy volvimos a Palabra de Mujer y es un espacio que para mí se ha convertido en un oasis. En un oasis porque podemos conversar de diversos temas más allá de la coyuntura, pero también podemos encontrarnos para continuar conversaciones. Porque mi invitada de hoy es una conversa permanente. Isamari Matute, bienvenida. Gracias, Carol. Es un placer acompañar acá nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Para quienes no la conocen, Isamari es integrante de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, específicamente comisionada para la sexodiversidad. Adicionalmente, es miembro del Estado Mayor, es decir, de la vanguardia de la Gran Misión Venezuela Joven, y allí lleva la responsabilidad del acceso y la planificación familiar, derechos sexuales y reproductivos. De esa materia ya vamos a conversar. Pero Isamari además es licenciada en pedagogía. Así es. Y madre de dos. De una adolescente que lleva para primer año y de un hermoso niño que ya tiene ¿cuántos años, Isamari? 4 años. 4 años. Compartimos maternidad de adolescentes, ¿no? Y eso también nos ha llevado a conversar en diversas ocasiones, en diversas responsabilidades, porque tú me acompañaste en mi ejercicio como ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Tú estabas como viceministra allí en ese momento y continuaste con esa responsabilidad luego. Pero adicionalmente compartimos militancia, aunque no compartimos generación. ¿Sabes? Isamari es menor que yo. Y si algo hemos encontrado en común es el amor a la política, el afán de ir construyendo una sociedad más inclusiva y particularmente la doctrina Chávez como doctrina de vida. Esa doctrina que además nos ha invitado a repensarnos, a encontrarnos además en momentos de tribulaciones para no solo entre nosotras dos, sino con otras mujeres también poder analizar nuestra realidad, nuestra coyuntura y además de alguna manera renovar los votos. ¿Sabes? Como cuando uno se casa, Isamari. Sí. Yo he descubierto que la militancia revolucionaria implica que cada cierto tiempo uno vaya renovando los votos de amor hacia el proyecto de patria, hacia este modelo que es el socialismo bolivariano y feminista, y que a propósito de feminismo, que es también una militancia que tú y yo compartimos, hay un aspecto fundamental que está contenido acá en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que a mí me ha hecho amar con mayor profundidad esta lucha. Y es que, a diferencia de otros movimientos feministas en el mundo e incluso en América Latina, nosotras y nosotros en Venezuela tenemos la posibilidad de decir libremente que nuestras banderas del feminismo están contenidas en la Constitución. ¿Cuántos movimientos feministas, cuántos gobiernos, cuántas mujeres militantes como tú y yo pueden decir que sus banderas de lucha están contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Y yo me refiero específicamente a 3 banderas. La no discriminación, que está acá, contenida en su preámbulo y en su articulado, pero también el derecho al trabajo y el reconocimiento del trabajo del hogar como un trabajo que aporta al Producto Interno Bruto y que debe ser además tomado en cuenta al momento de analizar todo el sistema económico nacional y sus indicadores, y eso está en el artículo 88 de la Constitución, que habla justamente de las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley, pero además dice que el trabajo del hogar es reconocido como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza. Y hay otro artículo que es el artículo 76. Allí justamente podemos alzar la bandera de la planificación familiar. El artículo 76 dice que la maternidad y la paternidad son protegidas integralmente. Sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre, las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que le aseguren el ejercicio de este derecho. Esa es una gran bandera que siempre ha generado un gran debate. ¿Cómo lo afronta la juventud? ¿Por qué la juventud se identifica con la revolución bolivariana, Isamari? Mira, en primer lugar porque es la única instancia o el único espacio en el que hemos visto la posibilidad de cuestionar y debatir, en principio.
Creo que la posibilidad de cuestionar sin ser señalados, de debatir sin ser señalados, ya abre las puertas a oportunidades para luego, en un segundo instancia, para construir sueños. Precisamente no solo en función de lo que dice la Constitución, sino a propósito de esta coyuntura que estamos viviendo de una consulta popular de la juventud, estamos precisamente en esa oportunidad de poder construir desde el territorio. La juventud venezolana o revolucionaria que hoy cree en el proyecto de Hugo Chávez, en el proyecto de Bolívar y de nuestras heroínas, evidentemente cree en la posibilidad y la oportunidad de elevar la voz, de que esa voz sea transformada en hechos concretos y de que hechos concretos sirvan para el bienestar de la juventud, pero no solo para el presente, sino también para el futuro. Nosotros hemos venido debatiendo cosas interesantes en el marco de la planificación familiar, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, que tienen que ver como con esa visión transformadora que no sirva a la visión patriarcal tradicional, pero que además no responda a visiones europocéntricas, sino que responda a nuestras propias realidades como cultura, que además culturalmente somos muy diversos en nuestro ser como venezolanos y venezolanas, y creo que allí se viene generando de manera muy profunda ese debate. Cómo hablar de derechos sexuales y reproductivos, cómo hablar de planificación familiar, respetando y respondiendo a nuestras propias creencias culturales ancestrales. Ahora, tú dices que la juventud tiene hechos concretos por los cuales puede justamente involucrarse de manera directa y protagónica en la construcción y en la transformación de la sociedad. Ahora viene próximamente una consulta, que es la primera consulta de la juventud, pero si tú tuvieras que mencionar 3 hechos concretos por los cuales la juventud definitivamente puede encontrar en la revolución pues la posibilidad de construir su futuro, ¿cuáles serían? Participación política, que no es más que la voz hecha acción concreta, hecha acción para transformar el entorno. La transformación cultural del territorio en el cual habitamos. No es lo mismo la generación de la juventud de la Cuarta República, que difícilmente pudo transformar su entorno, y hoy esa transformación que tenemos en el territorio la podemos dar nosotros. Y en tercer lugar, la posibilidad de soñar. Creo que el plantearnos nuevas metas, nuevas ideas, innovar, crear cosas diferentes a las tradicionalmente desarrolladas como generación, creo que sirve muchísimo. Hoy podemos hacer contraste con otras naciones donde la juventud no tiene la posibilidad de soñar, sino que anda sobreviviendo. Caso puntual, Argentina, que dio un retroceso profundo en materia de juventud y en materia de género, en materia feminista, creo que en todas las materias sociales, lamentablemente. Pero Venezuela hoy, la juventud tiene la posibilidad de soñar y de creer en grande. Cosas que hace 15, 10 años podíamos ver como imposibles. Yo siempre tengo una palabra, la posibilidad de soñar con ser astronautas, que es este sueño de los niños chiquitos. Yo creo que nosotros podemos soñar con ser astronautas, porque para mí ser astronauta es mirar más allá de los límites que alguien te impone. Yo soñé ser astronauta. Yo en también. algún momento soñé con ser astronauta. De hecho, creo Yo que por todavía eso me sueño con encantan eso. tanto los adornitos estos. ¿Sabes que hay unos adornitos que están muy de moda? De la luna y las cositas. Que es la luna y está el astronauta allí. Y yo me recuerdo que de niña llegué a soñar con ser astronauta. Yo todavía sueño con eso. Y Quiero trabajar en la BAE. Sí, ahora que lo estás diciendo, caí en cuenta de que si un joven ahorita sueña con ser astronauta, puede pensar y planteárselo en serlo en el marco de la revolución. Ahora, la oposición se encargó durante ya varios años, más de 10 años, de venderle particularmente a tu generación que acá no hay futuro, y trabajó en términos concretos promoviendo bloqueo y sanciones en pues limitar considerablemente la construcción de un futuro mejor, la consolidación del bienestar, del estado de bienestar social que se venía construyendo en la primera etapa de la revolución con el comandante Chávez al frente, y le ha tocado al presidente Nicolás Maduro entonces llevar el timón en una tempestad un poco más adversa, bastante más adversa, donde adicionalmente, con el impulso y la profundidad que han tomado las redes sociales en nuestra cotidianidad, también se tiende a que el joven no solo se compare, sino que se aísle. Tú hablas de participación política, tú hablas de soñar, pero en términos concretos también hay que comer, también hay que vestirse. Tú eres madre de 2 y gran parte de la población joven venezolana sabemos que son padres o madres, porque acá desde siempre se ha parido muy joven. En esas condiciones adversas, ¿por qué insistir en la revolución? Mira, nosotros tenemos un ejemplo muy puntual.
hace 10 años aproximadamente empezó la campaña de, bueno, vente a Estados Unidos, vete de Venezuela, Venezuela no tiene futuro, Venezuela no tiene oportunidades, cosa que es bastante cuestionable, pero evidentemente eso respondía a un ataque progresivo en términos económicos. Evidentemente, como generación nos asfixiaron bastante. Como generación nos hicieron vivir situaciones complejas económicamente, dificultad para el acceso a cosas tan sencillas como artículos de higiene personal, alimentación, servicios, educación incluso, porque aunque sigue en Venezuela habiendo educación libre, gratuita y de calidad, las condiciones para decidir si le das de comer a tus hijos o estudias estaban dadas para que nosotros dejáramos el estudio de un lado. Sin embargo, hoy hemos visto un plan de recuperación nacional en Venezuela que nos da la posibilidad de no solo trabajar, tener, digamos, un ingreso salarial oportuno, quizás no el más soñado, pero oportuno en función de que podemos responder a nuestras necesidades básicas, pero además nos da la posibilidad de emprender, de innovar, de crear cosas. Y creo que hoy nuestra generación, mi generación, ha sido una de las generaciones que más se ha impulsado el emprendimiento y que ha generado nuevas herramientas y nuevas alternativas para la producción económica. Isamar, yo te atajo ahí porque, a ver, yo tengo una frase que me la repito todas las mañanas. Los sueños se construyen con lucha y con trabajo. Y efectivamente, mi generación, que es distinta a la tuya, tuvo serias dificultades también para poder soñar y consolidar un sueño. Sin embargo, de esta generación, de la tuya, tal cual como tú dices, si bien las condiciones, esta es la primera crisis económica, guerra económica que atraviesan, sí, yo veo como una oportunidad extraordinaria el hecho de que desde la misma instancia de autoridad máxima de nuestro país, que es la Presidencia de la República, que son todos los poderes, se generen las condiciones para que la misma juventud construya las soluciones a la situación adversa. No se les está diciendo, ustedes son simples espectadores que además carecen de herramientas y de voz válida para ser escuchados. Al contrario, se promueven espacios de participación para escuchar la voz, para consolidar un proyecto y para acompañar el proyecto. Entonces, eso más allá de la simple resolución material de condiciones, que también está allí, implica que ustedes a nivel mental, neurológico e incluso emocional se condicionen para la victoria. Porque es decir, tienen en sus manos las herramientas para poder transformar su realidad, que si bien es adversa y hay que insistir siempre en por qué esa adversidad, porque también se tiende a llevar de manera inmediata al análisis simple, al señalamiento de una persona u otra como culpable, y no se promueve también la autorresponsabilidad que hay en mejorar tus condiciones de vida, y que eso implica además un gran esfuerzo. Salir de la zona de confort. Claro, porque además te enseñan a estar admirando en las redes sociales de manera automática los estilos de vida de otros, y muchos quieren tener esos estilos de vida sin trabajar o piensan que eso cae del cielo, sea cual sea el estilo de vida al que tú sueñes. Además que lo que te plantean en las redes yo diría que un 90% no es cierto, y en segundo lugar, no te muestran cómo llegaron a ese nivel de estilo de vida. Si ese estilo de vida es real o no, si es digamos, viable en función de tus propias realidades. Porque nosotros podemos construir el estilo de vida que queramos, sea el que sea. El punto es que hay que construirlo, que hay que trabajarlo. Pero creo también, Carolis, que hoy, no solo en el marco de la consulta, creo que desde que yo tengo aproximadamente 14, 15 años he visto las posibilidades de hacer desde mis espacios. Es decir, mi primer espacio de militancia fue un consejo comunal. Y fue precisamente para acompañar la gestión pública en la época en la que los consejos comunales recibían esos recursos en primera instancia con el comandante Hugo Chávez, y habían espacios para construir. Y allí se decidía, por ejemplo, si se arreglaba el módulo de salud, o se invertía en una calle, o se invertía en un tema eléctrico, o se invertía en espacios para la juventud. Desde ese espacio yo aprendí que yo podía tener voz para transformar mi territorio, y en función de transformar mi territorio, transformo mis posibilidades. Pero además hoy, cuando el presidente pone a disposición herramientas como el emprendimiento, etcétera, también nos pone la capacidad de decidir. Hoy hay más de 3.500 circuitos comunales en el país, de los cuales en cada uno de los territorios hay un equipo de comuna joven. En cada comuna hoy en el país hay un equipo de comuna joven conformado por 10 chamos, que es la vanguardia, digamos así, pero esos 10 chamos se acompañan de una juventud.
Y son jóvenes que de alguna manera son bastante nuevos en el ejercicio de la política, pero en ese ejercicio de política, que para mí la política es la forma en la que hacemos las cosas, es la capacidad de transformar, en ese ejercicio de la política los chamos están hoy planteándose nuevas formas de convivir en sus territorios, nuevas formas de producir en sus territorios, nuevas formas de crecer en los territorios. Una de las propuestas que yo más escuché particularmente en los despliegues acompañando la conformación, las propuestas de proyectos, era espacios, o ellos le llamaban casas de artes y oficios. ¿Y a qué se referían? Casas para aprender distintos artes, para aprender oficios, para dar clases de distintos oficios, pero también para producir conocimiento, producir herramientas, producir economía, producir dinero desde esos espacios que les permitieran territorialmente crecer. Y tenemos como un contraste. Lo que nos invita eso a lo que nos invitan las redes sociales, que tiene que ver con la inmediatez, tiene que ver con soñar el estilo de vida, pero no querer construirlo, tiene que ver con pensar en que, bueno, yo voy a estudiar, voy a trabajar y de la noche a la mañana voy a tener las cosas y ya. Y tiene que ver también con este contraste donde colectivamente nos empujamos todos a crecer colectivamente. Porque creo que ese es otro reto también, el tema del individualismo. Cómo el sistema nos enseña permanentemente al crecimiento individual, al crecer desde la inmediatez, desde lo individual, desde el egoísmo, y no a vernos como un todo que evidentemente, quizás Carolis tiene sueños individuales que quiere alimentar y que quiere alcanzar, y Samari tiene sueños individuales que quiere alcanzar, pero qué distinto es cuando estos sueños, de alguna manera, los podemos construir acompañados en eso que en el feminismo llamamos sororidad. Sí, pero justamente el chavismo como fuerza ha sido, pues, un gran esfuerzo colectivo, pero también, de alguna manera yo lo veo como un río donde hay múltiples corrientes y múltiples colores. Porque si algo ha sido característico del chavismo, ha sido precisamente su diversidad. El poder integrar a la diversidad de los movimientos, de las fuerzas que somos en la sociedad venezolana. Y yo veía hace poco este diccionario, que es un diccionario marxista de terminología política, y acá hablan justamente, yo me detuve en el concepto de marginal. Y Samari, marginal, de acuerdo a esto, dícese de lo que está cerca del límite, en las afueras, a la orilla o extremo de algo, ¿sí? Y precisamente durante muchos años, diversidad de sectores en nuestro país estuvimos en la marginalidad del poder. Estuvimos precisamente sin acceso a la toma de decisiones, desde los aspectos más pequeños hasta los más grandes, como una constitución, pero también estuvimos de alguna manera invisibilizados y sin voz, a pesar de ser una fuerza. Y se nos impedía vernos como fuerza porque aunque éramos mayoría, te decían que la fuerza y el poder solo estaba de alguna manera, y que estaba además condicionado a unas características tanto fenotípicas como sociales en las que no encajaba la mayoría. En esas características y en esa marginalidad, justamente la sexodiversidad no tenía participación. Y te lo hablo directamente porque tú eres comisionada de la sexodiversidad, has alzado las banderas y es una corriente o es un movimiento que desde el inicio del chavismo se identificó con las banderas de lucha que propuso el comandante Chávez. Además ha nutrido con muchísima fuerza el devenir y la cotidianidad de la construcción del poder popular. Ha nutrido además también con mucha fuerza la consolidación de la fuerza juvenil, no solo de nuestra revolución y del partido, sino también del territorio, porque yo he visto cómo han evolucionado. Y de igual manera, hoy día los noto como una fuerza o como un sector que está siendo amenazado en el marco del avance de una ola fascista a nivel mundial, de una ola conservadora que incluso ha llevado a que se considere en algunos casos y en algunas legislaciones la sexodiversidad como una enfermedad. Ahora bien, desde el desconocimiento que operan muchos y muchas, yo te invitaría justamente a que, además de hablar de poder popular, habláramos de qué es la sexodiversidad, qué es la diversidad de género
y a partir de allí nos adentráramos justamente en una labor hasta pedagógica para quienes estando dentro de las fuerzas revolucionarias muchas veces asumen que estas banderas de lucha no son banderas que deban levantarse en la construcción de una sociedad diversa y de una sociedad socialista. Mira, creo que en primer lugar la Constitución lo dice abiertamente, desde su preámbulo y hasta el artículo que expresa la libertad y el derecho de los venezolanos y venezolanas al libre desenvolvimiento de nuestra personalidad. Mire, ser sexo diverso tiene que ver con responder a esa identidad que nosotros no decidimos. Yo siempre cuestiono algo, nosotros no decidimos que por nuestra orientación sexual o nuestra identidad y expresión de género fuésemos discriminados. Nosotros no decidimos ser cuestionados permanentemente por a quién decidimos amar o por cómo me decidí vestir o cómo decidí expresar mi identidad. Entonces, partiendo de ese principio de que no es una decisión individual o no fue que yo decidí ser sexo diversa, yo me autorreconocí, me descubrí, fui creciendo, siempre lo pongo de ejemplo abiertamente. Yo recuerdo mi etapa de preescolar donde uno ya admira la belleza del otro desde una perspectiva muy genuina, nada que ver con la visión esta también conservadora, pero medio rancia de la sexualidad, de la hipersexualización, que bueno, uno reconoce. O sea, yo reconocía la belleza de una niña y de un niño sin ningún tipo de distinción. Y en mi inocencia yo no entendía si eso estaba bien o estaba mal. Yo solo lo veía una niña y un niño y me decía, ay, qué bonito mi amiguito, qué bonita mi amiguita. Que es natural del crecimiento de todo ser humano. Ahora, cuando ya uno llega a una etapa de 12, 13, 14, 15 años y empieza ya a reconocer que esto implica un problema en la sociedad, porque la sociedad te discrimina, porque si te gusta una mujer y eres mujer, eso es pecado. Además utilizan utilizar las religiones para justificar la violencia y la discriminación, cosa que me parece bastante egoísta, justificar en la religión también cómo se discrimina o se segrega a las personas, porque hoy, respondiendo a tu pregunta o de alguna manera lo que tú comentas sobre por qué la sexodiversidad es uno de los sectores que se identifica en principio en el nacimiento de la revolución, porque también éramos históricamente discriminados, históricamente marginados, porque no solo es un tema también de clases. Nosotros como sexodiversidad revolucionaria particularmente, creemos también que es un tema de clases porque no es lo mismo ser sexodiverso y ser afro y venir de un barrio con condiciones quizás no idóneas a ser sexodiverso en, por ejemplo, Caracas en el este. No es lo mismo porque los niveles... ¿Por qué no? Porque los niveles de discriminación no son igual. A nosotros se nos discrimina, por ejemplo, en mi caso particular y en el caso de nuestro sector, se nos discrimina por pobre, por negro, por sexodiverso, por ser de un barrio, por ser indígena. Entonces, no es la misma discriminación. Las comodidades, cuando un joven sexodiverso, que no digo que no viva discriminación, pero no es la misma, no es el mismo nivel, pero un joven sexodiverso de una capacidad económica pudiente, por así decirlo, decide estudiar en la universidad no le van a cuestionar si es sexodiverso o no, mientras pague su cuota. Quienes estudiamos en universidades públicas combatimos permanentemente el tema social, porque en la universidad pública hay de todo. Y evidentemente hay también un pensamiento conservador que se viene instaurando y que viene generando más fuerza a nivel de fascismo, sobre todo. ¿Tú crees? A ver, pero nosotros estamos hablando, o por lo que te entiendo, de un sistema educativo en el cual se ha tenido mayor participación de la diversidad. Sí. Y adicionalmente en Revolución se han promovido, pues no solo mayor cantidad de universidades, sino de carrera. Hoy día son más de 6.000 las ofertas académicas. Y más de 77 universidades nacidas en Revolución. Exacto. Y eso amplía, por así decirlo, las opciones y la posibilidad de no ser discriminado. Porque tú hablas de discriminación, entonces. Porque no tiene que ver con el sistema. No tiene que ver con las posibilidades que hemos abierto. No solo son las posibilidades que se han abierto en Revolución para estudiar, sino que tiene que ver con un proceso de transformación cultural, de pensamiento, digamos, individual y colectivo de la sociedad. Porque aunque se han abierto nuevos espacios de oportunidades para el estudio, no solo para la sexodiversidad, sino para la población en general, también sigue habiendo pensamiento de alguna manera en quienes están en determinados espacios. Y no me refiero a un rector, a un vicerrector, sino también al profesorado, a los mismos compañeros de estudios, porque las redes sociales también han servido muchísimo para instaurar
digamos, narrativas que sustentan el tema de la discriminación. Pongo ejemplo puntual, el tema de cuidemos a la familia. Cuidar a la familia y esta visión conservadora de la familia. Pero yo también estoy de acuerdo con cuidar a la familia. Mi familia... ¿La sexodiversidad y el concepto de familia están reñidos? No, pero no los quieren pintar así en redes sociales. O sea, en la narrativa que se quiere instaurar de una visión conservadora, quieren separar el hecho de la familia con el hecho de la sexodiversidad. Y resulta que nosotros también creemos en la construcción de familia. Tú eres madre. Yo soy madre de 2 chamos. Ajá. Y mi pareja es trans. Y nosotros creemos en la familia y cómo construimos nuestra familia, que es también un cuestionamiento permanente que tengo día a día como madre sexodiversa. Y es que yo construyo mi familia con valores y principios, con valores de respeto, de solidaridad, de igualdad, de justicia, de corresponsabilidad sobre todo, con principios de honestidad, con principios éticos que responden a lo que se supone nosotros como venezolanos y venezolanas creemos como una buena familia. Claro, de acuerdo a lo que tú dices, entonces, o sea, a ver, la orientación sexual no determina los principios. Exactamente. Ni la ética con la que tú llevas la vida, porque alguien sexodiversa puede ser de derecha, por ejemplo. ¿sí? Y puede ser de izquierda. O puede ser de izquierda. ¿Cuántos géneros hay? O sea, porque, a ver, adentrándose uno en este mundo, tú agarras y dices, bueno, si una mujer ama a otra mujer, si un hombre ama a otro hombre. Eso es lo que normalmente se toma como sexodiversidad y tal cual como tú dices, algunos lo toman como pecado, como sacrilegio. Pero ¿cuántos géneros hay? Mira, nosotros dentro de las determinaciones que hago aclaratoria antes de explicar, creo que parte de estas categorías solo se instauran de alguna manera para explicar pedagógicamente cosas, pero también nos terminan segregando dependiendo de cómo las utilicemos. Aclarado ese elemento, mira, género femenino, género masculino y hay personas no binarias. Okay. 3, por así decirlo. Género femenino, género masculino y personas no binarias. Y el género responde a un constructo social. Es decir, no tiene nada que ver con tus genitales, no tiene nada que ver con tu físico, con tu fisionomía. Tiene que ver con tu identidad. Y es la construcción social. En Venezuela particularmente, en Latinoamérica, el Caribe, lo femenino es, bueno, lo socialmente construido como mujer, entre comillas, con el tema de, bueno, el cabello largo, los cabellos de tal forma, el maquillaje, las vestimentas, tiene que ver con eso. Ahora, la sexualidad es otra cosa. Ajá. El sexo biológico es otra cosa. Y el sexo biológico, también hay 3 sexos biológicos. Hembra, que, bueno, en este caso, Carolis y Samari son hembras, varones, y hay personas intersexuales, que es una cosa que está muy invisibilizada a nivel ¿Qué es eso? intersexuales. Son personas que nacen con variaciones genéticas, tanto de hembras y de varones. Okay. Es decir, puede físicamente parecer Isamari, pero internamente yo pudiese tener órganos reproductivos tanto femeninos como masculinos. Okay. Entonces, es lo que vulgarmente se conocía hace algunos años como hermafrodita. Ajá, esa fue la palabra que se me vino a la mente. Sin embargo, hermafroditismo es un término utilizado exclusivamente para animales y para plantas, porque además las personas intersexuales no tienen la capacidad de autorreproducirse, el hermafrodita sí, por eso se aplica solo para animales y plantas. Y ese además es un elemento que está muy invisibilizado, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, de las personas intersexuales que además padecen problemas médicos posteriores, que padecen mutilación temprana por el hecho de que, bueno, nace un bebé que tiene características o órganos reproductivos de ambos casos y suelen ser mutilados sin dejar que crezca, sin saber qué órganos reproductivos van a desarrollarse más que otros, sin saber cuál va a ser la identidad de esa persona, sin saber realmente cuáles son las variaciones, porque además hay muchísimas variaciones genéticas que tiene este ser humano y suelen ser mutilados a temprana edad por un tema de, bueno, el doctor decidió que iba a ser niña y ya. Y mutila cualquier órgano sexual que haya en términos de varón y lo deja como una niña, pero resulta que después crece y hay otras características genéticas, hormonales, que no responden a eso. Entonces creo que también hay mucho que abordar en términos de conocimiento sobre la sexualidad, porque implica que se reconozca no solo que hay hembras y varones, sino que hay una población intersexual que además en Venezuela tiene una muy buena organización. Estos compañeros y compañeras son compañeros que tienen organización, que atienden casos, que hacen acompañamiento y que de alguna manera también se involucran en todo este desarrollo de la sexodiversidad en la revolución, porque creemos también que es revolucionar
las formas de hacer política. Sí, hace poco yo vi que hicieron la marcha, además, que se hace anualmente. Estoy viendo tu uña y justamente es la expresión del arco iris, que es la bandera que mundialmente se conoce para esto. Ahora, ¿cuántos colores caben en ese arco iris? ¿Cuál es esa gama? Porque hemos hablado tú y yo, tanto en público como en privado, de que están lesbianas, están homosexuales, están personas bisexuales, están pansexuales. Es así, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, aquí en una labor pedagógica, porque es importante, para mí es muy importante avanzar en ese debate, precisamente por la incidencia que esto tiene en la población, por la incidencia que tiene particularmente en la juventud y porque adicionalmente nosotras y nosotros luchamos por la no discriminación. Y frente a la ola fascista que hay a nivel mundial y que nosotros además acá, gracias al esfuerzo de la revolución, hemos frenado en diversas ocasiones el avance del fascismo en nuestro país, abrir estos debates siempre es necesario para poder integrarnos como fuerza con la diversidad de banderas y evitar que solapados o escondidos en discursos conservadores de alguna manera se busque fracturar ese bloque histórico que nosotros venimos construyendo con tanta fuerza. Isamari, tú que además no solo eres militante de la causa, sino que adicionalmente eres defensora y vocera de ella, te has tenido que documentar muchísimo para poder apoyar y acompañar a jóvenes particularmente. Cuando se te ha invitado a exponer estos temas, ¿cómo se aborda la conceptualización para que alguien pueda identificarse o ir construyendo también su propia identidad? ¿Cuál es la gama de colores que hay? Mira, en primer lugar, diferenciar sexo, de género y de identidad. Una cosa es la sexualidad o el sexo biológico con el que naces, otra es tu identidad, que tiene que ver con cómo te identificas, como mujer, como hombre, que no responde necesariamente al sexo biológico. Caso, personas trans. Las personas trans ¿qué es una persona trans? Una persona trans es una persona que nace con un sexo biológico, pero que no se siente cómodo con el género asignado al nacer. Culturalmente, cuando una niña o cuando un ser humano nace, mejor dicho, y tiene unas características genéticas específicas, hembra o varón, si es hembra de una vez, nace una niña. Y se le asigna un género. Es hembra, es mujer, es niña. Y si nace con órganos reproductivos de varón, bueno, nació un varón. Y ya tiene un género asignado. Seguramente se llama María y se llama Juan. Una persona trans, al crecer, se identifica con el género contrario al que le fue asignado, independientemente de su sexo biológico. Ahora, existen personas transgéneros y transexuales. Las personas transgéneros hacen transición de género precisamente hacia el género contrario, pero no necesariamente implica hacerse cirugías de reasignación de sexo o cirugías de mastectomía, ejemplo. Ahora, ¿Cómo es esa transición? Entonces, si no implica una intervención quirúrgica. Tiene que ver con ropa, tiene que ver con identidad, tiene que ver con la expresión del género, con comportamientos, con el nombre incluso, con la identidad en general. Que la identidad no necesariamente implica algún tipo de cirugía. Ahora, una persona transexual sí se somete también a cirugías de reasignación de sexo, que puede ser una vaginoplastia, una faloplastia, puede ser retirarse los senos y hacerse una mastectomía, o por el contrario, colocarse senos, puede ser feminización de la voz, puede ser masculinización de la voz, puede ser terapia hormonal. Generalmente está acompañada de casi todos los elementos. Eso es transexual. Eso es una persona transexual, que hace una transición completa a nivel también sexual. Pues. Cambia todos sus órganos, cambia sus características genéticas también a través de hormonas, de terapia de reemplazo hormonal. Es decir, feromonas por testosterona por feromonas. Y además de estas orientaciones, ¿cuáles otras existen en esa gama de colores? Eso tiene que ver con identidad, no es una orientación sexual. Identidad. Exacto. Eso es identidad. Una orientación sexual, homosexuales que están, nosotros le ponemos como nombre, bandera de lucha gays y lesbianas. El término lesbianas viene de la isla de Lesbos, de la antigua Grecia, donde compañeras que amaban a otras mujeres fueron asesinadas lamentablemente por no responder a los patrones y estándares del reinado que había en ese momento. Pero además, en el término gay, fue un término acuñado en los años 40, 50, cuando un poco antes de los disturbios de Stonewall, donde
el movimiento LGBT asume la bandera de gay como... Era utilizado como insulto para ellos. Okay. Ellos lo asumen como bandera en aras de la reivindicación propia de su lucha. Ahora, existen las personas homosexuales, existen las personas bisexuales, que son aquellas a las que sienten deseo, atracción, gusto por ambos sexos, y existen las personas pansexuales que tienen que ver, en mi caso yo soy pansexual, la diferencia de alguna manera es que en mi caso yo no tengo prejuicio o no tengo contraponencia con referencia a que me guste una mujer cisgénero, que puede ser Caroli. O sea, una mujer cisgénero es aquella que se identifica con el sexo y el género con el que nació. Okay. Entonces, a mí me puede gustar una persona cisgénero, me puede gustar una persona trans, me puede gustar una persona bisexual. Es decir, mi prioridad no tiene que ver con genitales, Okay. ni tiene que ver con si es homosexual, trans o lo que sea, tiene que ver con el ser humano. Tiene que ver con el pensamiento, con las formas de actuar, con las formas de relacionarse. Eso, la diferencia de una persona bisexual es que una persona bisexual no está con personas trans. Solo está con personas cisgénero de ambos sexos. Ahora, Isamari, escuchándote y además autorreconociéndote como una persona pansexual, me genera inquietud. Siendo tú llanera, porque tú eres oriunda de Los Llanos, Sí. que además en nuestro país es pues como un territorio bastante conservador o bastante machista, por Sí. decirlo así. ¿Cómo fue ese despertar y ese reconocimiento tuyo, ese salir del closet, como lo dirían en los términos coloquiales? Uh-huh. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue tu experiencia personal? Porque Mira, hay que desafiar sí. muchísimas situaciones, me imagino a nivel individual, familiar, comunitario. Mira, yo creo que tengo el privilegio, porque sin duda es un privilegio en términos de comunidad sexodiversa, de que yo no conocí el closet. Siempre mi papá tiene 84 años, es decir, me crió un señor ya de 50 y tantos años cuando yo nací, y mi papá siempre me formó con mucha irreverencia, con mucho criterio, con defender lo que siento, lo que pienso. Por supuesto, internamente fue un cuestionamiento muy profundo porque en mi familia no había personas sexodiversas. En mi familia yo no conocí a una lesbiana, si acaso por allá la vecina de donde me cuidaban, que yo la veía medio masculina y yo decía, bueno, creo que ella es lesbiana, pero tampoco era que lo sabía de verdad porque no tenía como esa interacción con ninguna persona sexodiversa. En ese proceso de liceo, de autorreconocimiento, coincido con un mejor amigo que era gay abiertamente, que su mamá sabía que él ya había pasado por toda esa etapa y fue como yo, donde yo fui como descubriendo, conociendo cosas para poder identificarme. Yo no descubro que soy pansexual, sino hasta hace escasos 7 a 8 años atrás que identifiqué realmente, de alguna manera me encontré en alguna de las categorías que te decía. Pero en mi proceso de crecimiento, bueno, yo no sé, yo un día le dije a mi papá, o sea, yo me fui autodescubriendo, fui reconociendo que, bueno, me gustaban las mujeres, me gustaban los hombres, no tenía prejuicio con personas trans, entonces como que, bueno, yo no lo veía, en lo particular no lo veía mal, sé que para la sociedad implicaba un problema, pero siempre he sido muy irreverente, entonces era como decir, bueno, ese es problema de ellos si les molesta, a mí no, porque no le estoy haciendo daño a nadie. ¿Te sentiste discriminada en algún momento? Sí, por supuesto, porque no fue la misma historia con papá o mamá, a eso iba. Papá, yo me senté un día y le dije, mira papá, te tengo que decir algo, tengo una novia, como con 15 años, y mi papá, está bien. Yo le dije, lo cuestioné, yo dije, ay, tú no me vas a regañar, tú no me vas a decir nada. Me dice, no, o sea, tú estás molestando a alguien, tú estás matando a alguien, tú estás haciendo algo indebido, tú estás robando, tú estás perturbándole la vida a alguien con eso. Yo no. Bueno, estudie, trabaje, haga lo que tenga que hacer, sueñe con quien usted se acuesta o con quien usted ama, con quien usted decide estar, es asunto suyo, no es asunto de nadie. Ahora, esa no fue la misma historia con mamá. Yo un día le dije a mi mamá, mira mamá, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasó? Me gustan las mujeres también, ¿oíste? Para que sepa. Ni siquiera era un término, yo nunca lo planteé como, bueno, voy a pedir permiso, para que sepas. Y fue, bueno, la discriminación total al punto en que yo me fui de mi casa con 14, 15 años. Iba a cumplir los 15 años y yo me fui de mi casa a vivir sola. Me alquilé en una residencia cerca donde vivía mi papá. Estudiaba igual, trabajaba, pero fue un proceso profundo de independización, entre comillas, donde, bueno, yo me encontré con ver a mi mamá de alguna manera sentir rechazo, sentir odio de alguna manera hacia mí, sentir eso de que, bueno, mamá, te quiero contar cosas que me pasan como joven y no puedo. Te quiero contar cosas que me pasan como chama que está reconociéndose y no puedo porque cada vez que intentaba conversar con ella,
golpes, gritos, discriminación y violencia de alguna manera, pero también en el entorno familiar. Mis hermanos nunca se metieron en nada, pero mi abuela, mis tías, era como, esta chama está loca, esta chama tiene un problema, esta chama está enferma, y es muy complejo porque en quienes conseguimos refugio, bueno, fue en la comunidad sexodiversa precisamente. Yo conseguí refugio, fue en mis amigos sexodiversos que me acompañaron, en la mamá de la amiga lesbiana que no tenía prejuicios y la mamá acompañaba, entonces la mamá era como esa madrina colectiva que te decía, tú tranquila, tú estudia, demuestra que puedes, demuestra que tienes sueños, demuestra que tienes metas, échale pichón a la vida y no dejes que eso te condicione. Y de allí, o sea, una persona o una joven que va viviendo eso, ¿cómo llega a la política? Precisamente creo que por esa irreverencia. Yo entré en la universidad a los 18 años más o menos, 17, 18 años entré en la universidad y me encontré con un movimiento estudiantil que de alguna manera hacía permanentemente actividades. Actividades para la juventud, actividades para los estudiantes, actividades para... Y yo decía, ajá, y actividades para las mujeres y para la sexodiversidad no hay. Entonces me metí. Yo, mira, vamos a organizar una jornada de despistaje de VIH y una jornada de atención de entrega de preservativos, unos talleres, una cosa, porque ya me interesaba el tema. No lo veía como esa perspectiva política que uno llama, pero sí me interesaba el tema social. Y bueno, yo me metí en el movimiento estudiantil, palabras más, palabras menos, pues empecé a desarrollar actividades para la sexodiversidad, a desarrollar actividades para las mujeres, sobre todo además ya era mamá, y yo sentía como, bueno, ¿cómo hace una joven madre para estudiar sin que su vida se vea perjudicada en torno a la maternidad? Entonces a buscar espacios amenos para que los niños estuvieran en la universidad, para que pudiéramos estudiar sin ser sacadas de un salón de clases por tener a nuestros hijos, y ahí se da como todo ese proceso de empezar a conocer a Chávez también. El movimiento estudiantil en el que yo militaba se llamaba COEA, y de alguna manera el pensamiento de ese movimiento era el del Che. Y bueno, evidentemente conociendo al Che, conociendo a Chávez, conociendo a la revolución en general, pues me empecé a enamorar. Yo decía, es por esta vía en la que yo creo que puedo aportar a la transformación, en la que puedo levantar la voz para transformar espacios. Y esas transformaciones evidentemente generaban resultados. Transformamos espacios en las universidades, transformamos espacios no solo en mi universidad, sino logramos fundar la FEBEU como federación, pero la FEBEU fue un apalancamiento para desarrollar políticas de alguna manera públicas en las universidades, para transformar los comedores, transformar los espacios que nos permitieran crecer, y allí de alguna manera se arraiga mi militancia en la sexodiversidad, porque empiezo también a acompañar la militancia de la sexodiversidad que ya estaba consolidada en la juventud del partido. Yo empecé en el tema estudiantil, pero ya la juventud del partido tenía una militancia consolidada de la sexodiversidad en Cojedes, y yo me involucré de lleno con esa militancia, conocí un poco más las banderas, me formé para reconocer cuáles eran las banderas, cuáles eran nuestros referentes históricos también de la revolución por la sexodiversidad, referentes históricos internacionales, mundiales, para reconocer también qué es eso que yo defiendo. Evidentemente yo reconocía ya que lo que defendía era la lucha contra la violencia y la lucha contra todo tipo de discriminación. Ahora, ¿cómo defiendo el derecho a la identidad, el derecho a la familia, el derecho a la protección integral de la familia, el derecho al matrimonio civil igualitario, el derecho a la protección patrimonial de las parejas? O sea, ahí fui identificando otras banderas que evidentemente son las que hoy nosotros levantamos de manera más profunda dentro del movimiento. No, y son desafíos además que tiene la revolución, sí, porque los desafíos del movimiento de la sexodiversidad, desde la perspectiva que lo estás planteando, son desafíos de todas y de todos. Así es. Para construir la sociedad que soñamos acá. Ahora, a esa juventud sexodiversa, ¿qué le dices? Yo quiero que tú le des un mensaje justamente y además podamos desde este espacio invitarles a consolidar también su participación protagónica en la construcción de una sociedad libre de discriminación. Miren, creo que en primer lugar no hay que dejar que nadie nos etiquete. La etiqueta de decirnos que podemos ser o no ser, que podemos hacer o no hacer. Nuestras capacidades no se miden por quién decidimos amar o cómo nos vemos exteriormente. Creo que nuestras capacidades se miden en la posibilidad de soñar, de hacer y de construir. Y precisamente la juventud sexodiversa de nuestro país hoy tiene la oportunidad de hacer, de crecer, de construir, pero además de transformar el territorio para hacer territorios mucho más bonitos, mucho más igualitarios, con más oportunidades. Hoy lo estamos haciendo. Muchísimos de los chamos que están en la Comuna Joven son de la sexodiversidad, muchísimos de los chamos que hoy militan en la revolución son de la sexodiversidad, y estamos demostrando
que nuestra orientación sexual nos delimita nuestra capacidad de soñar y de hacer y de construir grandes sueños, además una mejor sociedad que se construye además desde el territorio, desde cada comunidad, desde la familia. Bueno, fue Isamari Matute acá en Palabra de Mujer. Nos vemos próximamente y yo les quiero, además de agradecerte, invitarles a que esta nueva temporada de este espacio sea aún más interactiva. Les espero por las redes.